Desde hace un par de semanas se inició el vaciado del lago porque existía la necesidad de poder hacer una limpieza, porque había una gran cantidad de sedimento que impedían la buena habitabilidad de tanto de los peces como de los anfibios que puedan haber en el lago. Una vez que llegue a un nivel un poquito más bajito, se recuperarán todas las especies y se mantendrán en unos tanques de mantenimiento hasta que el lago se vuelva a llenar, y una vez se llene se volverán a depositar todas estas especies. El agua que se saca del lago es utilizada para el riego de todo el parque, como he dicho anteriormente, por eso realmente va tan lento, son tan lentos los trabajos, y además el llenado de nuevo del lago será con aguas freáticas, agua del subsuelo. Los trabajos también han sido validados por ACA, en este caso les hemos consultado que íbamos a hacer este trabajo durante este periodo de sequía en el que estamos, pero como decimos, los han validado, ya que no afecta realmente a uso de agua potable, sino que se rellena con aguas del subsuelo. El Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración, por decirlo de alguna forma, con el área metropolitana, que es la que se encarga de la realización de estos trabajos. En principio, cuando termine el vaciado, que no llegará hasta nivel del suelo, se dejará una pequeña lámina, se empezará la limpieza del lago, la recogida de sedimento, y se volverá a llenar con aguas freáticas. De las especies que solemos encontrar en el lago, que habitualmente, bueno, las veces anteriores que se ha vaciado o que hemos podido observar durante estos periodos de tiempo, por un lado tenemos peces carpians, que son los que solemos encontrar aquí, y por otro lado también es habitual que solemos encontrar tortugas, que personas que las compran en ferias, una vez que ya no las quieren, vienen aquí a deshacerse de ellas. Y también yo creo que es importante el poder hacer un llamamiento, en este caso a la ciudadanía, y dejar muy claro que esto es un lago natural, que es para especies autóctonas, y que incluir o introducir especies exóticas en un lago así lo que puede hacer es desestabilizar tanto la fauna como la flora del lago.